Hola, buenos días. En primer lugar, agradeceros el poder compartir con vosotros esta jornada de IBETALS 2019. Quiero agradecer a Turistec y a la Fundación BIT el que me dejen participar en esta jornada y poder compartir tanto con Tomeu como con Xavier un rato con vosotros y compartir nuestras experiencias. Deciros que yo soy el responsable comercial de Avast y mi punto de vista en este tema va a ser no tanto tecnológico como sí de vivencia, ¿vale? Deciros también que yo aterricé en esta isla en el 2008 y sorprendentemente cuando aterricé me quedé alucinado de este sector turístico tan potente que hay en la isla. Es más, pensaba que era El Dorado. Empecé a visitar a la gente me recibía muy bien y cuando llegaba a Barcelona tenía la sensación de que me iba a comer el mundo, más lejos de la realidad, porque me di cuenta al cabo de los meses que el mallorquín es una persona que sí que es hospitalaria, pero cuando desapareces y no te conoce, es como si se te cerrara una puerta. ¿Eso qué quiere decir? Que tuve que cambiar un poco mis expectativas, tuve que empezar a pensar cómo acercarme, cómo conocerlos, porque tenemos en cuenta que esto es una isla y esta gente pues tienes que entenderla, tienes que ver cómo viven y tienes que jugar un poco a escuchar, a entender y sobre todo a darles lo que a mí muchas veces me dicen. ¿Qué fue una de las cosas que más me sorprendió? La famosa frase de «ya et diré cosas». Hostia, ya et diré cosas, qué bien, esto va a ser fantástico. Llego a Barcelona y me dice, si un mallorquín te dice «ya et diré cosas», quiere decir que nunca más te va a decir nada. Hostia, esto es un poco heavy. Entonces vas dando un poco a la cabeza y digo, anem a fer lo que aquí se dice el a poc, el chup-chup en una cocina, poquito a poco, sin crearte expectativas e intentando, pues eso, entender la idiosincrasia de la isla. Hay que tener en cuenta, y esto un poco porque te van explicando a la gente, que ha sido una isla donde todo el mundo ha venido y mucha gente se ha llevado cosas. Entonces, lo que quiero es dar cosas. Bueno, como os he dicho, mi enfoque en el mundo de la ciberseguridad, que es el tema que vamos a hablar hoy, que es ciberseguridad en la transformación digital, lo voy a hacer de una manera muy peculiar. A mí me gusta mucho cocinar y aquí en la isla he tenido la gran suerte de encontrar materia prima muy buena y sobre todo platos muy buenos. Para romper un poco el hielo, voy a sacar una Kelly y os voy a repartir a algunos de vosotros este producto tan típico mallorquín. Y quiero que lo experimentéis, lo probéis en la boca y quiero que me digáis las sensaciones que tenéis, ¿vale? Deciros que es curioso que el nombre de Kelly seguramente muchos ya lo sabéis, pero el propietario de la casa esta se ve que era un enamorado de la Grace Kelly. Y bueno, un día cogió y dijo, pues voy a ponerle el nombre a la galleta, ¿no? Bueno, esto era un poco para romper el hielo. Bueno, la idea con este experimento que os he hecho hacer de la Kelly es que cojáis conciencia de lo que estáis comiendo, notaréis gustos, sabores y seguramente cada uno de vosotros va a notar algo diferente. ¿Verdad que normalmente cuando nos comemos esta galleta la engullimos y muchas veces no sabemos de lo que estamos hablando? Con esto quiero hacer una introducción al mundo de la ciberseguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la ciberseguridad hemos de tener muy claro el tema de la conciencia y de la confianza, igual que en una cocina. En una cocina, cuando nos ponemos a trabajar, hemos de ser conscientes de lo que hacemos. ¿Vosotros creéis que si yo me pongo a hacer este plato, me va a salir tan bueno como el que hace su madre? Tengo todos los ingredientes, tengo todo el producto y tengo el conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si no nos ponemos conciencia en lo que hacemos, ponemos ese chup-chup, ese cariño a la hora de hacer las cosas, será muy difícil poder transmitir confianza en donde vamos. Así como en una cocina tenemos un chef, en la seguridad tenemos lo que es un CISO, ¿vale? Son los orquestadores de todo lo que se va a hacer. La ciberseguridad al final es una mirada en 360 grados. ¿Qué hacemos? Monitorizamos el dato por allí, por donde pasa, desde diferentes puntos de vista. Desde la seguridad y el ámbito legal, como pasaría en la seguridad alimentaria, es decir, en una cocina se rige por unas normas de seguridad. Pues lo mismo pasa con el entorno de la seguridad tecnológica. Hay leyes, hay normativas, etc. Y lo que buscamos es seguir esa normativa. Seguir, sobre todo,
haciendo las cosas con conciencia. Os voy a volver a hacer otra prueba. Esta va a ser una prueba visual. Ahora os voy a enseñar un bolet, en Cataluña le llamamos rovelló, que creo que vosotros le llamáis esclata-sang. ¿Y por qué lo hago? Porque estamos en una época, y hoy es un día que realmente se ve, otoñal, donde hay humedad, hace frío, y es la época que todo el mundo le gusta salir los fines de semana, pasear e ir a buscar bolets, porque además es una experiencia muy chula y muy divertida. La haces con los amigos, la haces con la familia. ¿Qué pasa? Que te pones a coger bolets, llegas a tu casa y, por desgracia, hay mucha gente que sin tener conciencia de lo que coge, no tiene el conocimiento, se los come, los cocina, tal. Y hace pocos días leí en la prensa catalana que la Consellería de Sanidad había hecho un estudio del gasto generado por culpa de las intoxicaciones que llegaban a las urgencias del Hospital Clínic de Barcelona. Suponía un gasto realmente desorbitante para esta época del año. Y me decís, ¿y esto qué tiene que ver con la ciberseguridad? Pues pasa lo mismo con las empresas. Si, por ejemplo, a nuestros empleados, a los compañeros que tenemos de trabajo, no les ayudamos a coger conciencia de todo ello que manejan, la empresa puede llegar a perder unas pérdidas importantes. Os voy a poner un par de ejemplos. Imaginaros que yo llego antes de que empecéis a trabajar y tiro 3 pendrive por el parking de vuestra empresa, de 256 gigas. ¡Hostia! ¡Qué guapo! Me he trabado un pen. Seguramente, muchos de vosotros, aunque no digáis nada, lo primero que vais a hacer es pincharlo en el puerto USB. Automáticamente, ese pen lo ha metido un hacker y tenía una información que vosotros no os habéis dado cuenta y automáticamente está cogiendo la gestión y control de vuestro PC. Hay otras maneras de violar, de generar ruido, como es el phishing. Últimamente en las redes sociales, en Airbnb, lo que se están haciendo es, se están dando identidades falsas para que la gente entre. Por ejemplo, en el caso de LinkedIn, te pueden llegar a coger todos tus contactos, saber toda tu organización y hacerte daño. Con esto, ¿qué quiero deciros? Que si cogemos conciencia de lo que hacemos, podremos generar confianza para nosotros y para nuestros clientes. Es muy importante esto, ser conscientes de lo que hacemos. Es muy importante que toda la organización de las empresas tenga muy claro eso que estamos manejando, el dato. No solo por un tema legal, muchas veces la gente lo mira como, hay que me pondrán una multa, no. Es por el gasto o las pérdidas que le puede originar a una empresa. Yo creo que tanto Tomeu como Xavier os explicarán casos más reales y realmente nos quedamos sorprendidos del daño que se puede hacer. Bueno, habéis visto que os he intentado acercar mi aproximación a la ciberseguridad en esta transformación digital, quizá un poco peculiar, pero bueno, era una manera de aterrizar y hacer más entendible todo lo que yo quiero decir en la confianza. Para mí, la transformación digital ha llegado para quedarse. La pregunta es, ¿qué puede hacer la ciberseguridad? ¿Cómo puede convivir? Yo creo que la respuesta está muy clara. Si cogemos conciencia de aquello que estamos manejando, la transformación digital cogerá mucha fuerza. La gente confiará en mercados como es la compra online, como es utilizar recursos en la red, en la nube. Importantísimo. Conciencia versus confianza. No os puedo decir más, ¿vale? Agradezco vuestro rato con nosotros y espero que tanto Tomeu como Xavier os puedan iluminar un poquito más con un prisma quizá mucho más tecnológico que el mío. Muchas gracias a todos.